Imagínate dedicar tu vida entera a un hombre que te destruye una y otra vez. Imagínate perdonar lo imperdonable, casarte 2 veces con la misma persona que te traicionó de la forma más brutal posible. Ahora imagínate que ese dolor, esa agonía, se convierte en el combustible de las pinturas más poderosas del siglo XX. Esta es la historia de Frida Kahlo. Una historia de accidentes que le destrozaron el cuerpo, de un amor que le destrozó el alma, y de un genio artístico que nació precisamente de ese sufrimiento. Pero hay algo que muy pocos saben. Algo que cambia completamente la forma en que entendemos su vida y su arte. Y te lo voy a contar todo. El 6 de julio de 1907 nació Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón en Coyoacán, México. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo alemán de origen húngaro. Su madre, Matilde Calderón, una mujer mexicana de carácter fuerte y profundamente católica. Desde el principio, la vida de Frida estuvo marcada por el dolor físico. A los 6 años contrajo poliomielitis. La enfermedad dejó su pierna derecha más delgada y corta que la izquierda. Los niños del barrio la llamaban Frida Pata de Palo. Pero ella no se escondió. Aprendió a usar pantalones largos, a caminar con determinación, a convertir cada limitación en una forma de resistencia. Su padre la adoraba. De todos sus hijos, Frida era su favorita. Le enseñó fotografía, le permitió acompañarlo en sus expediciones para documentar la arquitectura colonial mexicana. Guillermo reconocía en ella algo especial. Una inteligencia feroz, una curiosidad insaciable, y algo más, una capacidad de ver el mundo de manera diferente. Pero lo que ninguno de los dos podía imaginar era que el destino le tenía preparado algo que cambiaría absolutamente todo. El 17 de septiembre de 1925, Frida tenía 18 años. Iba en un autobús con su novio de entonces, Alejandro Gómez Arias. El vehículo circulaba por las calles de Ciudad de México cuando un tranvía lo embistió de lleno. El impacto fue devastador. Frida quedó atravesada por un pasamanos de metal que le perforó la pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su clavícula, 2 costillas, su pierna derecha en 11 puntos distintos. Su pie derecho quedó dislocado. Permaneció un mes en el hospital, inmovilizada dentro de un corsé de yeso que le rodeaba todo el torso. Los médicos no creían que sobreviviría. Y si sobrevivía, dijeron que nunca volvería a caminar. Se equivocaron. Frida no solo caminó de nuevo. Hizo algo mucho más extraordinario. Comenzó a pintar. Postrada en su cama, sin poder moverse, su madre le colocó un espejo en el techo para que pudiera verse a sí misma. Le instalaron un caballete especial que le permitía pintar acostada. Y así, mirándose en ese espejo, Frida empezó a crear. Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola, escribió años después. Pinto autorretratos porque soy a quien mejor conozco. En esa soledad forzada, en ese dolor constante, nació una artista que el mundo nunca olvidaría. Pero el dolor físico, por terrible que fuera, no sería lo que más la marcaría. Eso llegaría después. Llegaría con un nombre. Diego Rivera. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Ese era su nombre completo. Para 1928, cuando Frida lo conoció, Diego Rivera ya era el muralista más famoso de México. Tenía 42 años. Había vivido en París, había conocido a Picasso, había pintado obras monumentales que cubrían edificios enteros. Era un hombre enorme, de casi 2 metros de altura y más de 130 kilos de peso. Sus ojos saltones le daban un aspecto de rana gigante. Así lo describían quienes lo conocían. Y tenía una reputación que lo precedía a donde fuera, la reputación de un seductor incansable, de un hombre que no podía resistirse a ninguna mujer. Frida tenía 21 años cuando lo buscó. Se presentó en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, donde Diego pintaba uno de sus murales, y le gritó desde abajo que bajara. Quería que viera sus pinturas. Quería saber si tenía talento o si debía dedicarse a otra cosa. Diego bajó. Miró sus obras. Y según los registros de ese encuentro, quedó impresionado no solo por su arte, sino por ella. Por esa joven delgada, de cejas unidas, que lo miraba directamente a los ojos sin ningún rastro de intimidación. Tu voluntad tiene que llevarte a tu propia expresión, le dijo Diego ese día, según lo que Frida recordaría años después. Fue el comienzo de algo que definiría las vidas de ambos. Un amor volcánico, creativo, destructivo. Al mismo tiempo, les causaría un sufrimiento indescriptible.
Se casaron el 21 de agosto de 1929. La madre de Frida se opuso al matrimonio. Consideraba que Diego era demasiado viejo, demasiado feo, demasiado mujeriego. Según varios biógrafos, la madre describió la unión como el matrimonio entre un elefante y una paloma. Pero Frida no escuchó. Estaba enamorada. Y cuando Frida amaba, lo hacía con una intensidad que no dejaba espacio para la razón. Los primeros años fueron de pasión creativa. Diego admiraba el trabajo de Frida. La alentaba a pintar, a desarrollar su propio estilo. Viajaron juntos a Estados Unidos, donde Diego había recibido comisiones para pintar murales en San Francisco, Detroit y Nueva York. Frida odiaba Estados Unidos. Odiaba el capitalismo, odiaba la frialdad de los gringos, extrañaba México con cada fibra de su ser. Pero se quedó. Por Diego. En 1932, mientras estaban en Detroit, Frida quedó embarazada. El accidente del tranvía había dejado secuelas irreparables en su pelvis. Los médicos le advirtieron que un embarazo sería extremadamente peligroso. Pero Frida quería ese hijo. Quería darle un hijo a Diego. Y cuando perdió el embarazo, cuando su cuerpo rechazó lo que tanto había deseado, pintó una de sus obras más desgarradoras, Henry Ford Hospital. En ella aparece su cuerpo desnudo, sangrando sobre una cama de hospital, conectada por cordones rojos a diferentes símbolos de su pérdida y su dolor. Una pelvis fracturada. Un feto. Una orquídea. Ese fue solo el primero de varios embarazos que Frida perdería. Su cuerpo, destrozado por el accidente, nunca le permitió convertirse en madre. Fue una herida que jamás sanó. Una ausencia que aparece una y otra vez en sus pinturas. Pero había otra herida esperándola. Una que no vendría de su cuerpo, sino de la persona que más amaba. Cuando regresaron a México, Diego y Frida se instalaron en dos casas conectadas por un puente en el barrio de San Ángel. Hoy ese lugar es un museo. Las dos casas, una azul para Frida y una rosa para Diego, permanecen exactamente como estaban. Separadas pero unidas. Independientes pero conectadas. Así querían vivir. Pero la realidad fue muy diferente. Diego nunca dejó de tener amantes. Frida lo sabía. Lo toleraba, aunque le doliera. Después de todo, ella también tuvo sus aventuras. Según diversos testimonios y correspondencia que se conserva, Frida mantuvo relaciones con hombres y mujeres a lo largo de su matrimonio. El fotógrafo Nicholas Murray fue uno de sus amores más documentados. El revolucionario León Trotsky fue otro, según reportes de la época que señalan que tuvieron un romance mientras él vivía exiliado en la Casa Azul de Coyoacán. Pero había algo que Frida no podía perdonar. Había una línea que, si se cruzaba, lo destruiría todo. Y Diego la cruzó. Cristina Kahlo era la hermana menor de Frida. Eran cercanas, muy cercanas. Cristina era modelo para Diego, posaba para sus murales. Pasaba tiempo en su estudio. Y en algún momento de 1934, según lo que documenta la historiadora Helen Herrera en su biografía de Frida publicada en 1983, Diego y Cristina comenzaron una relación. El muralista más famoso de México estaba teniendo un romance con la hermana de su esposa. Cuando Frida se enteró, algo dentro de ella se rompió. No era solo una infidelidad más. Era una traición de las dos personas más cercanas a ella. Era un cuchillo clavado por las únicas manos en las que confiaba completamente. Frida se mudó a un apartamento en el centro de la ciudad. Se cortó el cabello largo que Diego tanto amaba. Y pintó. Pintó su dolor de la única forma que sabía hacerlo. Unos cuantos piquetitos se llama una de las obras de ese periodo. Muestra a una mujer asesinada, cubierta de heridas sangrantes, mientras un hombre la mira con un cuchillo en la mano. Al pie de la pintura aparece una frase que, según fuentes de la época, un asesino real usó para justificar haber matado a su esposa, pero si solo fueron unos cuantos piquetitos. Ese cuadro no era sobre un feminicidio cualquiera. Era sobre ella. Era sobre Diego. Era sobre las heridas que no dejan sangre visible pero que matan igual. Con el tiempo, Frida perdonó a Cristina. Las hermanas volvieron a hablarse. Pero el daño en su matrimonio era irreparable. En 1939, Diego y Frida se divorciaron. Ella tenía 32 años. Él, 53. Parecía el final de una historia que había comenzado con tanta pasión y que se había convertido en tanto dolor. Pero no fue el final. Durante su separación, Frida vivió un periodo de intensa productividad artística. Pintó algunas de sus obras más reconocidas.
Las dos Frides, completada en 1939, muestra dos versiones de ella misma sentadas lado a lado. Una viste un vestido europeo blanco, la otra un vestido tradicional mexicano. Ambas tienen el corazón expuesto, conectados por una vena. Una de ellas sostiene un retrato pequeño de Diego. La otra tiene una pinza quirúrgica que corta la vena, manchando su falda de sangre. Es un cuadro sobre la dualidad, sobre la identidad, sobre un amor que no puede cortarse por completo sin desangrarse en el proceso. En 1940, Frida viajó a San Francisco para someterse a un tratamiento médico con el Dr. Leo Aloeser, un cirujano que se había convertido en su confidente y consejero. Diego también estaba en San Francisco en ese momento. Y sucedió lo que nadie esperaba. O quizás lo que todos esperaban pero nadie quería admitir. El 8 de diciembre de 1940, exactamente un año después de su divorcio, Frida y Diego se casaron por segunda vez. Fue el cumpleaños de Diego. Frida tenía 33 años. El matrimonio se realizó en San Francisco, lejos de México, lejos de las miradas de quienes no entendían por qué volvía con el hombre que tanto la había lastimado. Hay quienes dicen que el amor verdadero no conoce lógica. Hay quienes dicen que las personas que más nos dañan son las mismas que no podemos abandonar. Hay quienes dicen que Frida volvió con Diego porque su identidad estaba tan entrelazada con la de él que vivir separados era como vivir incompletos. Sea cual sea la razón, la decisión estaba tomada. Y el segundo matrimonio tendría sus propias reglas. Según lo que documentan los biógrafos que estudiaron su correspondencia, Frida puso condiciones para este segundo matrimonio. No habría relaciones sexuales entre ellos. Vivirían juntos pero mantendrían cierta independencia. Ella se sostendría económicamente con la venta de sus propios cuadros. Ya no sería la esposa del gran Diego Rivera. Sería Frida Kahlo, pintora. Y aunque Diego siguió teniendo aventuras, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, este segundo matrimonio duraría hasta la muerte de Frida. Los años 40 fueron de reconocimiento creciente para ella. En 1943 fue nombrada profesora en la Escuela de Arte La Esmeralda. En 1946 participó en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Su obra comenzaba a ser valorada más allá de las fronteras de México. Pero su salud se deterioraba cada vez más. Las secuelas del accidente de 1925 nunca la abandonaron. Durante toda su vida adulta, Frida soportó más de 30 operaciones quirúrgicas. Se sometió a injertos de hueso, a fusiones vertebrales, a procedimientos experimentales que le prometían alivio pero que frecuentemente empeoraban su condición. Usaba corsés ortopédicos que la inmovilizaban durante meses. Vivía con dolor crónico que solo la morfina podía calmar. Y aún así, seguía pintando. En 1950, su pierna derecha desarrolló gangrena. Los médicos recomendaron amputarla. Frida se resistió durante años, pero en 1953 no hubo alternativa. Le amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Fue un golpe devastador. En su diario, que se conserva hasta hoy en la Casa Azul de Coyoacán, escribió palabras que revelan su estado mental: pies, para que los quiero si tengo alas para volar. Pero otras entradas de esa misma época muestran una oscuridad profunda. Pensamientos de suicidio. Deseos de terminar con el sufrimiento. El 13 de abril de 1953, ocurrió algo extraordinario. Se inauguró la primera exposición individual de Frida Kahlo en México. Fue en la Galería de Arte Contemporáneo, organizada por su amiga Lola Álvarez Bravo. Los médicos le habían prohibido asistir. Su estado de salud era demasiado frágil. Pero Frida no iba a perderse ese momento. Llegó en ambulancia. La llevaron en camilla. Y la colocaron en el centro de la galería, sobre una cama de dosel decorada con esqueletos de papel maché y fotografías, para que pudiera recibir a todos los visitantes. Fue su triunfo. Fue su despedida. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo murió en la Casa Azul de Coyoacán. Tenía 47 años. La causa oficial de muerte fue embolia pulmonar. Pero hay quienes señalan que las circunstancias exactas de su fallecimiento nunca fueron completamente esclarecidas. La última entrada en su diario dice: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Algunos investigadores interpretan esas palabras como una referencia al suicidio. Otros las ven como la aceptación serena de alguien que había sufrido demasiado durante demasiado tiempo. Diego Rivera quedó devastado. Según testimonios de quienes lo conocieron, jamás se recuperó de la pérdida de Frida.
murió 3 años después, en 1957. Su último deseo fue que sus cenizas se mezclaran con las de ella. Pero ese deseo no se cumplió. Las cenizas de Frida permanecen en una urna precolombina en la Casa Azul. Las de Diego están en la Rotonda de las Personas Ilustres en Ciudad de México. Incluso en la muerte, permanecieron separados. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque la muerte de Frida no fue el final de su influencia. Fue, de muchas maneras, apenas el comienzo. Durante décadas después de su muerte, Frida fue conocida principalmente como la esposa de Diego Rivera. Los libros de arte la mencionaban como una nota al pie, como una curiosidad, como la mujer que pintaba autorretratos extraños mientras su esposo creaba murales monumentales. Pero algo comenzó a cambiar en los años 70 y 80. El movimiento feminista redescubrió a Frida. Vio en ella a una mujer que había transformado su dolor en arte, que había desafiado las convenciones de género, que había pintado su cuerpo con una honestidad brutal en una época en que las mujeres no hablaban de abortos espontáneos ni de infidelidades ni de deseo sexual. Vio en ella a alguien que había convertido su sufrimiento en poder. En 1983, la historiadora del arte Helen Herrero publicó una biografía que cambió todo. Frida, A Biography of Frida Kahlo presentó su vida y su obra con un detalle que el público general nunca había visto. El libro se convirtió en un éxito internacional. De pronto, Frida Kahlo dejó de ser la esposa del muralista para convertirse en un ícono por derecho propio. Hoy, sus pinturas se venden por decenas de millones de dólares. Diego y yo, un autorretrato donde aparece con Diego Rivera pintado en su frente, se vendió en 2021 por casi 35 millones de dólares, convirtiéndola en la artista latinoamericana más cotizada de la historia. Su rostro aparece en camisetas, en tazas, en murales callejeros de todo el mundo. Se ha convertido en un símbolo de resistencia, de autenticidad, de la capacidad del arte para transformar el sufrimiento en belleza. Pero hay algo que se pierde cuando convertimos a una persona en un símbolo. Algo que se simplifica cuando ponemos su cara en una mercancía. Frida Kahlo no fue solo un ícono. Fue una mujer de carne y hueso que amó demasiado.